Señal Tigre, una producción del Instituto Tecnológico de Tepic. Señal Tigre. Orgullo Tech NM. Tigres Tech Tepic. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y el día de hoy tengo dos invitados muy especiales. Una es la maestra Vanessa y el otro es un alumno de la carrera de Gestión Empresarial también, Carlos Martínez, que nos van a hablar acerca de la nueva especialidad que lleva por nombre Gestión de Negocios. Maestra, no sé si guste comenzar con usted. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué impacto buscaron que generara la nueva especialidad o cuáles fueron los beneficios que buscaron para nosotros como alumnos? Pues buenos días a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, pues realmente lo más importante que se buscaba en esta especialidad era que los jóvenes pudieran estar o vivir más de cerca lo que en los negocios nayaritas o en las empresas nayaritas es lo que estamos en la realidad viviendo, ¿no? Cómo es, cómo se forman, cómo impacta el crecimiento al ser familiar, al no ser familiar. Entonces, eso es lo que se buscaba. Y abrir un poquito el panorama al área de la comercialización, de las exportaciones, porque sabemos que hoy en día, bueno, pues el crecimiento del país va hacia allá, ¿no? Si volteamos a ver las exportaciones es lo que realmente nos pudiera llegar a ser a México una potencia. Ay, por otro lado, Carlos, tú que estás del otro lado ahora sí, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar ya realmente con una empresa? ¿O a qué obstáculos te enfrentaste al trabajar con una empresa nayarita? Bueno, yo diría que lo principal cuando empezamos el proyecto fue como entender qué es lo que íbamos a hacer dentro de esta empresa. Ahora sí que, pues al ser una nueva especialidad no se tiene como tal un antecedente. Entonces para nosotros era como trabajar poco a poco, día con día, paso a paso. Entonces durante este proceso nos dimos cuenta de muchas cosas que sucedían en los negocios locales. Bueno, en mi caso muy personal me di cuenta de que pues no sea solamente el negocio que me tocó, en general los negocios de Tepic, pero pues sí no tenían muchas cosas que deberían, se supone, de tener una empresa, y te topas con muchas problemillas a la hora de empezar porque te das cuenta de que pues la empresa no está en su mejor momento muchas veces. Entonces tienes que llegar y buscas implementar un proyecto, buscas llegar con ideas innovadoras y te topas con pues el dueño que a lo mejor no está muy de acuerdo, o que sí está muy de acuerdo. Te topas a lo mejor con que pues el negocio no está tan bien como en la posibilidad de poder hacer eso que tú quisieras proponerles, ¿verdad? Pero pues la verdad muy padre. En general, o sea, el proyecto avanzó, se desenvolvió de una forma muy, muy padre a lo largo del tiempo, porque durante la investigación pues nosotros también nos íbamos dando cuenta de que se podían hacer muchas cosas que si bien a lo mejor no a corto plazo, al mediano y largo plazo pues sí podías implementarlo en los negocios. Entonces estaba muy padre esa parte. Okay. Y ahora, maestra, usted que lo vivió desde el lado de querernos a nosotros como dar más herramientas, ¿cuáles considera usted que son las herramientas más esenciales que nos pueden ayudar a nosotros ya en nuestra vida profesional que gracias a la nueva especialidad se nos implementaron? Híjole, se dieron muchas. Yo creo que hubo muchas que fueron inclusive intrínsecas, cosas que a lo mejor ustedes no se dieron cuenta, inclusive desde el hecho de poder formar un equipo, ¿no? Cuando tú entras a trabajar en una empresa, el equipo es el que está, es con quien te toca, es con las características, es el que es muy bueno, el que no es tan bueno, el que es muy chambeador, el que no es chambeador. Entonces, realmente en este proyecto se enfocaron en todo, ¿no? O sea, desde competencias de trabajar en equipo, de responsabilidad, de respeto, de cómo hablar, de cómo dirigirse. O sea, yo recuerdo las últimas clases donde me preguntaban, es que ¿cómo armo una exposición de 5 minutos? Pues en 5 minutos tienes que darle la idea al empresario, porque el empresario no te va a dar más de 5 minutos. Y es el tiempo que él tiene y es el momento que él puede. Entonces es resumir un trabajo y un esfuerzo de 6 meses en 5 minutos que quede plasmado con toda la idea y con toda la esencia. Entonces se dieron muchas competencias, te repito, algunas muy educativas, o sea, en la parte formativa, en la parte práctica que les da todo esto del libro, pero también se les dieron muchas de formación personal y profesional, o sea, eso que les va a hacer el cambio el día de mañana, porque podrá haber dos jóvenes con el mismo conocimiento, con la misma metodología, pero finalmente el sello personal es lo que los hace que los escojan o que los rechacen, ¿no? Entonces, eso es algo que buscamos hacer en esta especialidad al trabajar en equipo, al trabajar a sus tiempos. Implementamos una metodología muy padre en la cual pues era una semana de clases, una semana de práctica y una semana de presentar los avances. Entonces, pues no estábamos detrás de ustedes, y así es afuera, así es en la vida real. O sea, el jefe te dice es para tal día y ese día tienes que entregar, y no te va a estar recordando ni 5 minutos antes ni un día antes. O sea, es ese día
y no hay excusas. Entonces, te repito, creo que fueron un cúmulo de aprendizajes tanto profesionales, educativos, como personales que les pudieron ayudar a crecer. Okay. Y ahora, como bien sabemos, pues llegas al último semestre ya con herramientas aprendidas desde el primer semestre que te van como haciendo tener otra perspectiva acerca de lo que es ya la carrera. Carlos, ¿tú cómo sentiste que todas las herramientas que tenías aprendidas desde el primer semestre te ayudaron en este último? Bueno, yo creo que se logró, como con estas 6 materias que se impartieron en el último semestre, aplicar realmente muchas cosas que habíamos visto a lo largo de toda la carrera respecto a cualquier cosa. O sea, de verdad, respecto a la... Que ni te imaginabas. Sí, respecto a la forma en la que debe llevar un documento formal, desde la parte financiera que debes de dominar, que debes de aprender cómo sacar pues todos los cálculos correspondientes para conocer pues respecto a presupuestos o si quisieras hacer un análisis financiero. Entonces, la verdad estaba muy padre el hecho de poder aplicar muchas cosas y, bueno, la materia de comunicación asertiva, por ejemplo, también era un auxiliar para que tú pudieras apoyarte en caso de que tuvieras problemas para hablar en público o de exponer. Entonces siento que sí buscaron como recabar en estas 6 materias un resumen de lo que habían sido todas las demás materias, en la que pues sí pones en prueba, en práctica, ajá, todo lo que se supone que ya deberías saber y ahí te das cuenta de tus debilidades y tus fortalezas, ¿no? O sea, realmente ya al trabajar en equipo y eso, ¿sabes que no soy bueno en esto? Haces un recorrido por tus 4 años, ¿no? De todo lo vivido, todo ¿Qué fue lo que no aprendiste? Pero bueno, ¿Qué fue lo que tengo fortalezas, tengo debilidades. Entonces estuvo muy padre para esa parte de decir, ok, vamos a trabajar en equipo y vamos buscando ser el mejor equipo respecto a las habilidades de cada uno. Sí. Y algo que también te permite, creo, perdón que te interrumpa, es que el hecho de interactuar en un equipo, él mismo lo acaba de decir, ¿no? A veces eres más fuerte en unas cosas que en otras y en los equipos así se fortalecen. Entonces también esto les da pie a que ustedes puedan identificar en qué les gustaría especializarse, porque pues esto no termina aquí, tú tienes que continuar con un aprendizaje y un crecimiento. Entonces hay quien le gustó lo financiero, hay quien le gustó lo mercadológico, hay quien le gustó las cadenas de suministro, o sea, hay herramientas que te permitieron visualizar pues qué pasa en la empresa realmente y en qué otra cosa me puedo especializar, porque muchas veces dices recursos humanos y creo que es lo que todo el mundo conoce, ¿no? O finanzas y es lo que todo el mundo conoce, pero hay muchísimas más cosas que las empresas hoy en día necesitan y que no prácticamente buscas contratar a alguien que tiene esa carrera, sino a alguien que tiene una carrera que le permite ampliar conocimientos en muchas áreas, ¿no? Creo que es una gran ventaja que nos ofrece la carrera que estamos estudiando, que es que te puedes desenvolver en el área que más te agrada o que más te sientes cómodo, sientes que más se te facilita ahora sí que aprender. Entonces, Carlos, ¿qué opinas que fue a lo mejor la materia que tú sentiste que al principio era como que esta materia como que no me gusta, pero al final dijiste, bueno, a lo mejor en algo la puedo implementar? Vaya, yo creo que en la que vimos la parte de la exportación con el maestro Acni, es proyectos de proyectos de exportación, literalmente. Sí, durante la carrera no vimos mucho respecto a temas de exportación. Entonces llegas a este semestre y te topas con esta materia que dices, o sea, ¿qué onda? Como que sí ¿Cómo se come? Exacto, esta materia, ¿cómo se come? Y fue la que la verdad sí me conflictó un poquito por el tema de las aduanas, por el tema de que, bueno, a ver, para exportar se necesitan diferentes requerimientos dependiendo de los países. Entonces sí fue algo nuevo, pero lo agradezco porque la verdad es que ahora sí que tus debilidades tienes que buscar que las hagas tus fortalezas, ¿no? Entonces, cuando empezamos este semestre, al menos yo me sentía muy como sacado de onda con esa materia, pero conforme se fue dando el semestre, investigamos y preguntamos y esto cómo se hace y esto cómo es. Pues la verdad es que al final sí me quedé con un muy buen sabor de boca de lo que fue esa materia, de lo que aprendí en esa materia y que ahora digo, wow, sí, los temas de exportación también son interesantes. O sea, si pudiera hacer esto, yo creo que lo haría. Y esa es mi opinión personal, ¿verdad? O sea, ya hablamos de mis compañeros, pues ellos sabrán cómo la llevaron la materia. Pero a mí, en lo personal, sí se me hizo de lujo, pues. Ok. Entonces, ¿qué les parece si ahora sí vamos a un zarpazo informativo y en un momento regresamos? Queremos felicitar a la doctora Sonia Guadalupe Saya Guayerdi, investigadora del TEC-NM Instituto Tecnológico de Tepic, como la única latina que participó en el 4º Simposio Internacional de Ciencia de los Alimentos, Nutrición y Salud, celebrado en la ciudad costera de Dalian, China, del 29 al 31 de mayo, evento organizado por más de 15 universidades de ese país. Destacamos esta participación internacional y el gran trabajo de las investigaciones de ciencia y tecnología de los alimentos que se llevan a cabo en el posgrado en Ciencias en Alimentos del TEC de Tepic.
El TEC-NM, Instituto Tecnológico de Tepic, estuvo presente en las Jornadas Estatales de Geografía y Medio Ambiente GECMA 2023, donde se contó con la participación de la arquitecta Mariana Cortés Sayas, profesora de arquitectura, quien mostró los avances de la investigación Vivienda Resiliente en Tuxpan, Nayarit. El estudio se centra en las repercusiones del entorno en las viviendas y en la vida de los habitantes de la cabecera municipal de Tuxpan, analizando la problemática y encontrando propuestas de solución, como la adopción de nuevos diseños, materiales y métodos constructivos. Los estudiantes que integran las brigadas TEC-NM dejan muestra de cariño a la institución, realizando acciones para mejorar espacios en su entorno inmediato. Felicitamos a cada uno de quienes forman parte de estas brigadas por su gran interés y compromiso en beneficio de nuestra sociedad y de la comunidad de la Casa de los Tigres. Les recordamos que Señal Tigre se escucha en radio. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 8 de la noche en la estación 104.1 FM Radio Tepic. También interactúa con nosotros en la transmisión completamente en vivo de Facebook. No te lo pierdas. Esto fue Zarpazo Informativo. Regresamos después de este zarpazo informativo. Ahora sí vamos a continuar con la charla. Entonces, maestra, como sabemos, este semestre, por lo menos nuestra carrera, trabajó un solo proyecto. ¿Cuál es o qué tan difícil fue para ustedes unir o en qué consiste este proyecto? Ok, este es un proyecto integrador, fue un desafío, realmente sí tengo que decir que fue algo muy retador que implementó la maestra Sonia, nuestra jefa del Departamento Económico Administrativo. Cuando se ideó este proyecto y esta especialidad se pensó pues obviamente en apoyar o en materias que pudieran apoyar a Nayarit, ¿no? Entonces cuando ya fuimos armando las materias y se fueron modelando, se fue trabajando para poder realizar un proyecto que conjuntara las 5 materias. Fácil no era, sí era algo complicado porque pues cada maestro tiene su metodología, tiene su idea, tiene su forma de trabajar y de alguna manera pues los 5 nos teníamos que alinear a la misma metodología, a la mismo tipo de evaluación, a la misma rúbrica, a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo que se fue realizando, que fue creciendo. Obviamente tenemos muchas áreas de oportunidad. Ya ahorita estamos haciendo, se les hizo una evaluación a los alumnos, en lo cual ellos nos evaluaron como profesor, pero también la metodología que se implementó. Detectamos algunas áreas de oportunidad que estaremos pues puliendo e implementando para la siguiente, pero la realidad es que para hacer la primera vez nos fue muy, muy bien. Los empresarios están muy contentos. Se pudo conjuntar en un mismo proyecto un estudio de mercado, un estudio técnico, una investigación administrativa. O sea, se pudieron hacer pues prácticamente lo que haces dentro de un plan de negocios, pero muy enfocado al área de comercialización y de exportación o de acreditación y certificación, porque dependía mucho de la empresa. Entonces le hicimos realmente un proyecto al empresario de acuerdo a sus necesidades y eso pues creo que fue algo que tuvo muy buenos resultados. Sí. Pues yo la verdad sí considero que fue como un poco complicado al principio cuando dijeron es un solo proyecto para todas las materias. Y veías las materias y tú decías, ¿cómo se relaciona a lo mejor mercadotecnia con una cadena de suministros? Que son como cosas, uno es más como de estudiar a las personas, el otro es como más técnico, más cuadradito, lo que se hace dentro del proceso. Pero pues al final de cuentas creo que sí funcionó. Fue un poco difícil también para nosotros como alumnos porque era como muchos trabajos para una materia, pero pues considero que sí, para hacer la primera vez no estuvo tan mal. Sí. Y entonces, tú, Carlos, ¿qué herramientas o qué ventajas sientes con la que sales después de llevar esta especialidad? O sea, ¿qué es lo que tú sientes que allá afuera te va a diferenciar ser un IGE, pero con una nueva especialidad? Ok, creo que esta especialidad sí da mucho enfoque respecto a la parte de la comercialización y la exportación. Entonces, yo creo que en esa parte puedo, ahora sí que tener habilidades que desarrollé a lo largo de este semestre y que a lo mejor antes de haber cursado el semestre pues no tenía. O no tenía yo realmente la noción, ¿verdad?, de lo que yo podía llegar a hacer, no solamente respecto al campo de la mercadotecnia, respecto al campo de las finanzas, de los recursos humanos. Entonces sí me abrió todavía un poco más el panorama y con los conocimientos digo, ok, perfecto, ahora sí quiero ver en qué me puedo desenvolver, que me pueda hacer mejor en esta área, pero sí considero que tengo un buen repertorio de habilidades, ¿sabes? No podría decirte uno en particular, pero sí me siento yo ahora sí que preparado para lo que viene y también como yo encontrar dentro del campo laboral, ¿no? Que es de todas las cosas que puede hacer un IGE, la que a mí más me llama la atención y decir, ok, perfecto, o sea, quisiera dirigirme hacia esta área en particular,
pero tengo la noción un poquito como de todas las áreas, ¿sabes? Entonces no me siento perdido en ninguna y eso es muy bueno porque cuando comencé la carrera, pues la verdad es que ni siquiera sabía o sea, no sabía ni en qué áreas me iba a desenvolver y ahora lo sé perfectamente y digo, ok, mínimo ya sé cómo dirigirme en caso de que elija cualquiera de estas áreas y también pues al final lo que uno tiene que pensar es, ¿soy yo valioso realmente ya en el campo laboral para una empresa, no? Entonces dices, ok, mira, ¿sabes qué? Creo que sí lo soy porque tengo estas habilidades, porque tengo estas capacidades. Y sentir esa seguridad es algo que me ha brindado esta carrera y que yo considero que es una joya. Sí, aparte ya tuviste como la experiencia más de cerca de trabajar con una empresa que ya es real, porque si bien a lo largo de la carrera nos ponen a trabajar con empresas, la mayoría son ficticias o es inventen una empresa que tenga estas características. Creada por ti, ¿no? Ajá, entonces tú ya vas llevándola como mejor te conviene, pero ya cuando llegas a una empresa real, ya te das cuenta que no todo es como te lo pintaban en la carrera. Y más porque te enfrentas a la problemática que tienen, ¿no? O sea, de pronto yo recuerdo en clase que de pronto se acercaban y maestra, pero es que no pueden porque están en esto. Pues así es en la realidad. O sea, a veces tú traes tu agenda bien acomodada y ahorita te cayó una auditoría y ahorita se tronó la línea de producción y ahorita no llegó la gente a trabajar y tú crees que tú tenías una cita a las 8 y a las 8 vas a llegar y el empresario te va a atender, te va a dar la información, vas a escribir 3 hojas y te vas a salir. Y no, o sea, tú no sabes cuántas pelotitas trae en el aire el empresario para que la empresa funcione. Estamos acostumbrados o idealizamos una empresa que realmente ahorita en Nayarit todavía no tenemos. O sea, sí tenemos que apoyar y creo que eso es algo que el tecnológico tiene en su compromiso, ¿no? El que ellos salgan a la parte laboral y exploten todo ese conocimiento y fortalezcan a los empresarios, o sea, fortalezcan esas empresas para que realmente lleguemos a ser ese ideal que tienen de sueño ustedes, ¿no? Inclusive yo los bromeaba mucho cuando al principio me decían, maestra, es que no es la empresa que me imaginé. O sea, pensaste que ibas a estar en un cuarto con tu aire acondicionado, tu escritorio, tu Mac y que ibas a tener un vidrio viendo tu línea de producción. Pues no, o sea, así no son las cosas, ¿no? ¿Verdad que era lo que imaginaban ustedes? Sí, pero realmente no era así. Aunque sí estoy de acuerdo en que, o sea, llega un momento en el que te das cuenta de que el tiempo del empresario es muy valioso y si 10 minutos te va a dedicar o 20 minutos te va a dedicar, los grabas casi, o sea, porque no quieres perder esa información tan valiosa y... Está padre que un negocio también te abra sus puertas. O sea, de verdad que te permitan conocer un poco sobre lo que ellos hacen, sobre lo que pues se desenvuelve en el día a día en un negocio de vaya, ahora sí que ya sea familiar, ya sea pues no, ¿verdad? Una cadena más grande. Pero la verdad es que sí estás ahí inmerso en los procesos, incluso hasta a veces pues te dan información financiera y es muy admirable de parte de los negocios que hagan eso también para nosotros los muchachos porque es una buena oportunidad. Sí, es algo que debemos de valorar, real, pero sobre todo que agradecer, ¿no? Agradecer a las empresas nayaritas que confiaron en nosotros, que confiaron en este equipo, porque finalmente, bueno, pues se les abrió la puerta a mucha información, a mucho trabajo y pues yo creo que hay que agradecer esa parte, claro, ¿no? La confidencialidad. Sí. Y siguiendo con este tema, ¿por qué buscaron o por qué se enfocaron en buscar empresas que fueran nayaritas? Ok, bueno, pues lo que buscábamos realmente era generar un impacto en la región. Eso es algo importante. Siempre se ha dicho que el tecnológico saca muy buenos egresados. Entonces, bueno, pues lo que buscamos es de que nuestros egresados dejen una huella, ¿no? En el estado y que permitan ese crecimiento. Hoy en día el estado está buscando o está volteando a ver mucho la parte de la comercialización y de la exportación. Entonces, creemos que eso era algo que podíamos nosotros apoyar o dejar como ese granito de arena en las empresas. Se logró algo muy bueno, más o menos tuvimos alrededor de 15 proyectos. Una misma empresa tuvo 10 proyectos, o sea, 2 grupos estuvieron enfocados 10 proyectos y bueno, a lo mejor se van a preguntar, ¿pero por qué una empresa 10, no? Bueno, porque él traía varias oportunidades de negocio, es una persona que se ha dedicado a viajar y a conocer las necesidades de otros países y bueno, ha estado mucho en estos viajes comerciales de parte de gobierno y pues tenía como varias ideas y él tenía que saber cuál era la más viable o a qué le iba a apostar sin el menor riesgo posible, obviamente, digo, sabemos que aun cuando haces un estudio o una investigación, pues siempre corres un riesgo, ¿no? Pero el hecho de que ellos le ayudaron o le apoyaran en esos 10 proyectos con esa investigación completa, bueno, pues a él le dio un panorama para saber
qué sí estaba funcionando y qué no. Porque cabe resaltar que hubo proyectos que fueron negativos, o sea, proyectos en el que te enfrentaste al empresario y le dijiste, no hay mercado, o sea, no hay viabilidad, ya sea o porque el mercado no lo requería, o porque la parte técnica de producción no la podíamos lograr, o porque no podíamos contar con una acreditación, una certificación. Entonces, pues tampoco los muchachos sí de pronto tenían como ese nervio, es que cómo va para decirle que no. Pues así, le tienes que decir que no porque lo investigaste, lo sustentaste, le vas a explicar por qué no y lo vas a definir. Entonces, los que sí, ya él tendrá que generar algo más a fondo, pero en los que no, bueno, pues ya los va dejando de lado. Entonces, creo que eso fue un aprendizaje también muy bueno para las empresas. Te repito, fueron alrededor de 10 empresas, 15 proyectos. De esas 10 empresas, de esos 10 proyectos, uno fue para una sola empresa. Entonces, bueno, pues fue muy, muy padre. No todos fueron en el área de exportación. Algunos se les facilitó la parte solo de la comercialización porque ya tenían el mercado, ya tenían toda esta parte. Algunos otros fue más enfocado a acreditación y certificación, o sea, eso que les hacía falta para poder exportar porque ya tenían claro cómo hacerlo, ya tenían su cadena, ya tenían toda esa parte, pero no contaban con las acreditaciones o certificaciones que les pedía el país destino. Entonces, sí te repito, fue como proyectos muy enfocados a la medida del empresario que les ayudaron ahora sí que en esa parte a poder ya nada más darle para adelante, ¿no? Y hablando de los empresarios, para ustedes como maestros, ¿qué tan difícil fue buscar a alguien que estuviera dispuesto a que personas que están estudiando en la universidad les abrieran como la información o las puertas de su empresa? ¿Y cómo sintió que fue su reacción al principio y ya al final cuando ya vieron que a lo mejor sí dieron el ancho los alumnos? Fíjate que fue bien padre porque fue de menos a más. Al principio te puedo decir que la maestra que estaba encargada de buscar las empresas, pues sí fue un dolor de cabeza porque no conseguíamos y no conseguíamos y no conseguíamos. Pero hoy te puedo decir que después de haber expuesto los proyectos, ya subimos algunas publicaciones de manera personal, de manera profesional como TEC y todo esto. Y ya ahorita empezaron los empresarios, oigan, ¿por qué no nos tomaron en cuenta a nosotros? Oye, ¿por qué no me hablaste a mí? O sea, amigos, ¿no? Oye, ¿por qué no me dijiste? Yo te hubiera puesto a mi empresa. Pues sí, o sea, no, hasta que no ven la magnitud de a dónde vamos y de cómo los llevamos. Al principio, pues ese miedo que comentaba él, ¿no? Oye, ¿cómo le voy a dar mi información? O sea, ¿cómo le voy a abrir las puertas? Como todo. Pero los chavos no están solos, o sea, realmente están con un equipo de profesores que son profesionales, que ya han trabajado en la materia, que son expertos o que inclusive tienen sus propias empresas. Entonces, pues eso de alguna manera los apoya, ¿no? En ese sentido. Al principio, te repito, los empresarios no estaban como tan convencidos, pero te puedo decir que del día 1 al día de hoy, el crecimiento fue muy grande con el empresario. Poco a poco los iban atendiendo cada vez más. Aprovechaban más los tiempos. Creo que al principio les daban así como de 1 minuto y apúrate, ¿no? ¿Qué necesitas? Y al final ya lo programaban. Oye, ¿qué necesitan los muchachos? O sea, ya nos preguntaban más detalles. Y el día de la exposición yo los vi, la verdad, muy satisfechos con el resultado que les ofrecimos. O sea, de manera general, el cambio fue de 0 a 100. Y te puedo decir que para la próxima edición de esta especialidad, que va a ser dentro de un semestre más, pues ya tenemos empresas que están en lista de espera que quieren entrarle al proyecto, ¿no? Entonces, la verdad que fue un muy buen sabor de boca esa parte. No, pues es muy interesante y la verdad muy importante porque también sabemos que si bien Nayarit no cuenta con empresas como tan formales, sí hay personas que se interesan en que su empresa como progrese un poquito más o formalice. Y ahora del otro lado, ¿cómo tuviste la experiencia de que a lo mejor te enfrentaste ya con una persona que ya tiene una empresa, que ya es como su empresa, y tú llegar y decirle, buenas tardes, le voy a hacer un proyecto, ocupo que me dé esta información? ¿Cómo viste la reacción al principio? Si después sentiste que cambió, ¿y cuál fue tu experiencia ya cuando viste finalizado el proyecto? Sí, pues en un inicio uno quiere como dar la mejor impresión. De verdad, preparas tus preguntas, no quieres decir algo que esté fuera de lugar, ¿verdad? Porque sabes que, una, no tienes mucho tiempo, y dos, pues no quieres hacer preguntas irrelevantes con una persona que pues tiene su propio negocio, ¿no? Puede llegar a ser un poco imponente a lo mejor estar parado frente a una persona que es wow, haces lo que yo quiero hacer o haces algo dentro de lo que yo quisiera hacer. Pero al menos en mi experiencia se portó súper amable, eso sí, concreta, directa, o sea, la pregunta, la respuesta, la pregunta y la respuesta. Sí nos atendía por medio de WhatsApp o, oye, disculpa, podemos ir, es que ocupamos más información. Adelante, sí, nos abrieron las puertas, pero siempre como también con un poquito de restricción, ¿no? A ver, espérate, esta información si la quieres porque la necesitas, ¿no? Entonces, para nosotros sí era como mantener esa formalidad todo el tiempo con el empresario, pero estaba padre porque también tú te sentías ya dentro de algo importante.
dentro de un proyecto real que iba pues de verdad a tener un resultado real. Entonces, cuando ya estás en ese punto, yo siento que lo más importante es mantener esa como comunicación siempre con el empresario y que puedas serle realmente confiable. Porque no, o sea, la información que te dé al final todo es confidencial. Entonces tienes que manejarla con mucho cuidado. Pero muy padre la experiencia. Yo desde que la conocí hasta el momento, la verdad es que al principio sí la veía como que un poco más seria. Y ya en la exposición fue como que wow. ¿Sabes qué? Me gusta mucho que me abriste el panorama. Sí. Exacto. A cosas que tal vez yo no había pensado porque pues yo dentro de mi trabajo pues me desenvuelvo en mis actividades, ¿no? Y no estoy viendo a lo mejor tan a futuro, pero lo que tú me acabas de decir me parece interesante, me parece importante y pues a mediano o largo plazo quisiera implementarlo. Entonces, todo muy padre. Pues también es como ver también ellos otra perspectiva, porque también dicen que una mente joven como que es más aventurera porque tiene menos miedo a fracasar. Sí, es más revolucionario. Sí. Pero aparte también estuvo padre, porque ayer, por ejemplo, la empresaria que les dijo a ustedes, tienen las puertas abiertas y claro que los podría contratar, o sea, claro que los buscaré para un segundo proyecto o para un crecimiento más a fondo. Entonces, pues creo que eso te da una buena satisfacción porque dices, bueno, pues creo que sí lo hice bien, ¿no? O sea, sí, al menos hablé bonito, ¿no? Sí, es que ella sí nos dijo, bueno, o sea, bueno, no directamente, ya hablé ya hablando con los maestros, dijo, ¿saben qué? Si ustedes necesitan traer más, o sea, necesitan chavos que hagan esta clase de proyectos, yo pongo mi negocio, o sea, de verdad. Está abierta estamos abiertos para que vengan muchachos y implementen aquí sus diferentes proyectos, todo claro, buscando la mejora de la empresa, por supuesto, es esa parte de beneficio del empresario, pero sí le interesó mucho pues lo que hicimos y que guardamos siempre esa formalidad, te digo. Sí. Nunca fue como que nosotros hicimos mal uso de la información, ni nada por el estilo. Entonces, pues sí, todo salió bien. Y fue todo, o sea, no nada más la información, o sea, fue la forma, el modo, a ver, chicos, ¿cómo le van a mandar el mensaje? A ver, ¿qué le van a poner? Y no le manden mensaje a tal hora y que no tenga estas palabras y cuiden, o sea, es como cuidar todo eso, ¿no? A lo mejor ellos, o bueno, ustedes en ese momento decían, o sea, como, ¿por qué me dice esto la maestra, no? O no sé, ¿qué pasaba, no? O sí. ¿Por qué me dice que vaya de tal forma vestido? ¿O por qué me dice que no le habla a tal hora? Pues es parte de ese crecimiento, o sea, es parte de esa parte que a ustedes se les hace muy fácil, muy sencillo a la 1 de la mañana. Oiga, maestra, mañana, o sea, y tú así de también duermo. Entonces, imagínate con un empresario, ¿no? Entonces, esa parte creo que fue eso que hablábamos hace ratito, la formación integral, o sea, en un conjunto. No nada más te estoy dando la herramienta educativa, te estoy dando otro tipo de herramientas que te van a permitir pararte frente a un empresario, dirigirte y que él te la crea. Sí. Porque a lo mejor si ese de atrás no lo hubieran hecho así, el empresario no les hubiera creído de la misma forma, aunque hubiese sido el mismo proyecto, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya concluimos. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Qué les gustaría agregar? Bueno, a grandes rasgos yo quisiera decir que fue algo muy diferente a lo que estuvimos cursando en anteriores semestres, pero sí fue un proyecto retador. Desde la parte de, ok, perfecto, ya estoy frente a una persona, pues como te decía, que es un empresario, que tiene sus horarios, que tiene su tiempo contado, que nos está dando la oportunidad y el espacio, ya sean 10 minutos o 20 minutos. Entonces sí te ayuda mucho a pensar, wow, ok, necesito pensar qué es lo que voy a preguntar, que necesito pensar cómo me voy a dirigir, como dice la maestra, en qué horarios me voy a dirigir, investigar mucho. Yo la verdad este semestre es el que más he investigado respecto a todo lo correspondiente a pues las acreditaciones, cuestiones de exportación. Entonces sí fue un proyecto integrador al fin y al cabo porque es donde das como a relucir realmente tus habilidades y también tus fortalezas y debilidades. O sea, te das cuenta de las cosas en las que realmente no eres muy bueno y que deberías trabajar en ellas. Pero está padre porque con tu equipo te ayudas y con los maestros igual. Yo recuerdo que estaba de un lado para otro preguntándole a un maestro y otro, ¿esto cómo lo hago? ¿Esto qué hago? Esto no lo encontré. Y todos los maestros sí me supieron dar como una asesoría. O ¿sabes qué? En este momento no te lo tengo, pero te lo investigo. Y dicho y hecho, al pasar de horas me mandaban información. ¿Sabes qué? Aquí está. Y eso me gustó mucho porque sí me sentí muy acompañado de alguna forma. Pero todo se trata de preguntar. Sí. O sea, aquí también el que no pregunta se va quedando atrás con su proyecto. Entonces, con la investigación. Sí, y con la investigación. O sea, sí se notó mucho esa parte en los equipos en los que no traían de fortaleza la investigación o que no les gustaba o que no le quisieron poner ganas. Sí fueron esos equipos que se fueron quedando más atrás, pues. O sea, que no despegaron tanto como los que realizaron una investigación más completa, ¿no? O sea, yo creo que fue una de las herramientas que utilizaron principalmente en este semestre.
De las más útiles. Bueno, entonces, ahora sí ya, para concluir, les agradezco mucho que nos hayan brindado su tiempo, que nos hayan brindado su experiencia desde dos perspectivas diferentes y las ventajas, a lo mejor lo que fue como más complicado que decías, ¿cómo me metí en esto? Pero lo hicimos. Sí. Entonces, También los maestros dijimos, sí. ¿cómo me tiene esto? ¿por qué? Ahora sí. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Señal Tigre en Facebook, YouTube y Spotify. Y como TecNM Campus Tepic en Facebook, Instagram y TikTok. Señal Tigre, una producción del Instituto Tecnológico de Tepic. Señal Tigre. Orgullo Tech NM. Tigres Tech Tepic.